Bueno, en este video resolveremos problemas de dinámica. Para ello, pues podemos empezar mencionando las siguientes fórmulas, ¿no? Que se va a aplicar al resolver los problemas. Como primera fórmula, pues tenemos la segunda ley de Newton, que nos dice que pues, la fuerza es igual pues, a la masa por la aceleración, ¿no? Más concretamente, pues la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Esta es la fórmula o la ecuación que pues, se utiliza bastante para resolver problemas de dinámica. Para ello, bueno, esto sería dinámica, ¿no? Esto es cinemática. Este tema pues se ha visto ya en anteriores capítulos. Bueno, para resolver problemas de dinámica también pues se aplican, ¿no? las ecuaciones de cinemática, estas ecuaciones, ¿no? Bueno, vamos a ir directamente a resolver problemas. Como problema 1 pues tenemos el siguiente problema. Dice, ¿no? El enunciado. El embalaje de 50 kilogramos mostrado en la figura descansa sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción cinemática es mu, ¿no? Igual a 0,3. Si el embalaje se somete a una fuerza de tracción de 400 newtons, como se muestra, determine su velocidad en 3 segundos a partir del punto de reposo. Bueno, primeramente, pues lo que siempre se realiza, pues es obtener los datos del enunciado, ¿no? A ver, el embalaje de 50 kilogramos. Bueno, esto es una masa, ¿no? Kilogramos, pues es unidad de masa. Entonces, directamente, pues es la masa, es decir, la masa de en este caso, de este cuerpo, ¿no? De este cuerpo. Dice que es, pues, 50 kilogramos. La masa, pues, se representa con una M minúscula. Mostrado en la figura, esta es la figura que se nos está planteando, descansa sobre una superficie horizontal. Esta llegaría a ser la superficie horizontal. La superficie horizontal pues llegaría a ser un ratito. La superficie horizontal llegaría a ser esa, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Dónde estoy? Cuyo coeficiente de fricción cinemática es 0 mu igual a 0,3. El coeficiente de rozamiento cinético o el coeficiente de rozamiento en general pues se representa con este símbolo, ¿no? Que es mu, ¿no? Igual a 0,3. Algo muy importante que podemos mencionar acá, el coeficiente de rozamiento pues está entre 0 y 1, ¿no? O sea, varía entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1 tiene que estar ese valor. En algunos ejemplos pues pueden pedirte determinar el coeficiente de rozamiento, entonces tu resultado siempre tiene que estar entre 0 y 1, no puede salir 1.1 o menos 0. Tantos o algo así, ¿no? Entonces siempre está entre 0 y 1, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante. Punto seguido. Si el embalaje se somete a una fuerza de tracción, entonces en ese caso esto se está refiriendo a esta fuerza. Esta sería, ¿no? Fuerza de tracción, dice, ¿no? Eso quiere decir, pues, que la fuerza, pues, está saliendo, en este caso, de la masa, ¿no? Fuerza de compresión sería al revés, ¿ya? Entonces, pero no habría mucha diferencia, no es tan importante, pero ya. Una fuerza de atracción de 400 newtons, ¿no? La fuerza, algo muy importante que se tiene que recordar, unidades de fuerza, pues es el newton, ¿ya? Newton. Si les hablan de fuerza o les piden determinar la fuerza, pues siempre tiene que estar representada la fuerza, pues con unidades de newton. Como se muestra, ¿no? En la figura, determina su velocidad en 3 segundos a partir del reposo. A ver, acá podemos analizar un poco. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo aplico, por decir, una fuerza, como en este caso a la masa, ¿qué es lo que va a pasar? La masa pues se va a desplazar, ¿ya? En un instante, o sea, en t igual a 0, en un instante inicial está en esta posición. Pasará 3 segundos y la masa pues ya se encontraría por acá. Ya lo voy a dibujar rápido, no tengo para dibujar acá. Entonces pasa 3 segundos, pues se encuentra en esta posición, ¿no? O sea, acá 3 segundos, ¿no?
al aplicar pues la fuerza, ¿no? Eso es lo que te está diciendo, ¿no? Determine su velocidad pues cuando pasan 3 segundos, ¿no? Pero acá te da algo muy importante, a partir del punto de reposo. Eso quiere decir que en este instante la velocidad es cero, o sea, su velocidad inicial pues es cero. ¿Por qué? Porque te está diciendo acá, ¿no? A partir del punto de reposo, ¿ya? En este punto, pues la velocidad es cero. Si ha aplicado esta fuerza, pasan 3 segundos, pues el cuerpo está en movimiento, ¿no? Está en movimiento. El bloquecito, en este caso, está en movimiento. Entonces te pide determinar pues, la velocidad cuando pasa 3 segundos. Acá pues, ya no sabemos, ¿no? Qué velocidad tendrá. Y esa es la que nos pide, la velocidad final. Ahora, esta es la velocidad inicial, la velocidad final es lo que te está pidiendo, ¿no? Bueno, entonces eso sería el análisis en este caso de este problema. Pasaremos a resolverlo. Para resolver un problema de dinámica, generalmente o lo que se hace siempre es representar al bloque como un diagrama de cuerpo libre. Acá está, ¿no? Simplemente lo he dibujado al bloquecito. Uno de los primeros pasos tal vez sería representar en este caso los ejes cartesianos, eje X y eje Y. Ya, entonces eso pues se tiene que representar primeramente. El eje Y generalmente pues se representa con la misma dirección o en la dirección que el bloque o que el cuerpo se mueva. El cuerpo, pues habíamos mencionado, se va a mover de esta forma, ¿no? Horizontalmente. Por eso es que yo estoy representando el eje X, pues en esa misma dirección, ¿no? El eje Y, pues no influye mucho, ¿no? Entonces, el eje X es la coordenada, ¿no? Que se representa en la misma dirección del movimiento, en este caso del cuerpo, ¿no? Bueno, entonces una vez representada el eje X, o las coordenadas, mejor dicho, representamos en este caso las fuerzas que estarían actuando sobre el cuerpo, o en este caso sobre el bloque, ¿no? Este es el bloque, también podemos decir un cuerpo. Ya, eso pues es relativamente fácil. ¿Qué fuerzas van a existir? El peso, pues también es una fuerza, ¿ya? Entonces representamos acá el peso. El peso siempre tiene, o mejor dicho, tiene una dirección vertical y sentido hacia abajo, ¿ya? Es decir, siempre el peso, pues, tiene sentido hacia abajo y es horizontal, ¿no? Entonces eso no cambia nunca. Y el peso, pues, siempre existe en el análisis por dinámica, ¿no? El peso, pues, siempre existe. Un cuerpo, pues, siempre tiene masa, ¿no? Ya, entonces estamos representando esto, ¿no? Dirección vertical y sentido hacia abajo. Eso nunca cambia. Luego, pues analizamos la normal. La normal, pues también es una fuerza, pero denominamos normal a esto. ¿Por qué? Porque existe una normal cuando, pues en este caso, el cuerpo está en contacto con la superficie, ¿ya? Es decir, cuando dos cuerpos, pues están en contacto existe una normal, ¿no? Por decir, yo dos bloquecitos dibujo yo acá, están en contacto, entonces acá también existiría una normal. Un ejemplito nomás, ¿no? Esto, digamos, este bloque está en contacto con la superficie, existe una normal. Entonces, cuando el cuerpo está en contacto con una superficie, pues siempre la normal existe, ¿no? Es una reacción. Entonces, acá está, ¿no? La normal. Entonces, se representa de esa forma. Otra fuerza, pues es la fuerza de rozamiento. En realidad, esa fuerza de rozamiento es el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, por esta fuerza, ¿no ve? Entonces, algo muy importante, en este caso, este bloque se está moviendo en este sentido, ¿no? Hacia la derecha, hacia este lado. Entonces, esta fuerza de rozamiento siempre es contraria al movimiento. Fíjense, la flechita, pues en este caso está apuntando hacia la izquierda y el movimiento es hacia la derecha. Entonces, eso no cambia, ¿no? Siempre va a ser contraria al movimiento. El sentido, pues, es contraria al movimiento, al sentido del movimiento. Eso tiene que recordarse. Y después, pues, pueden existir cargas o fuerzas externas, como la tensión o como en este caso una fuercita, ¿no? Eso, pues, en algunos ejercicios puede existir, pero lo que siempre generalmente existe, pues, o lo que siempre va a existir es el peso, ¿no? Pues, en algunos ejercicios la normal o fuerza de rozamiento, ¿no? En algunos ejercicios, pues, te mencionan que se tiene una superficie lisa, en ese caso no se considera, ¿no? La normal.
Bueno, eso sería, ¿no? El análisis en este caso por dinámica, representando primeramente, pues los ejes cartesianos o las coordenadas en este caso. Habíamos mencionado que el eje X, pues siempre tiene o generalmente tiene la misma dirección que el movimiento. Después, pues hemos representado las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. El peso, pues es una fuerza, la normal es una fuerza, acá es la fuerza de rozamiento, pues es una fuerza, y esta P, pues también es una fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Primeramente, pues tienen que representar muy bien sus fuerzas, ¿no? Que estarían actuando sobre su masa, ¿ya? Bueno, entienden esta parte, pues ya se nos facilita bastante el problema, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto, bueno, pasaremos acá aplicando la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton. Acá está, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces decimos, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa por aceleración. Algo muy importante que podemos explicar de esta fórmula. Esta fórmula, pues, es la segunda ley de Newton, ¿ya? Bueno, a ver, partiremos por esto. La flechita, pues, generalmente nos asumimos en la misma dirección que el movimiento. En este caso, pues, el movimiento está yendo hacia la derecha. A ver, el bloque, pues, se está desplazando hacia la derecha. Por lo tanto, pues, esto tiene la misma dirección. Fíjense, las flechitas, pues, tienen el mismo sentido, mejor dicho. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que realizar, pues, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, ¿no? ¿Qué fuerzas, pues, existen a lo largo del eje X? Igual a la masa por la aceleración. Este término va a existir siempre y cuando, pues, exista movimiento. Es decir, a lo largo del eje X, pues, existe movimiento, ¿no? Este es el eje X. El bloque se mueve a lo largo de ese eje X. Por eso es que existe esto. Además, pues, por eso se llama la segunda ley de Newton, ¿no? Listo, entonces, así de fácil, ¿ya? Entonces nosotros, pues, revisábamos nuestro diagrama ya graficado anteriormente o representada anteriormente. Nos preguntamos, ¿no? ¿Qué fuerzas están actuando a lo largo de ese eje? Fíjense, el peso, pues, no actúa, ¿no? A lo largo de ese eje X, más bien actúa a lo largo del eje Y. La normal, pues, tampoco, está, pues, a lo largo del eje Y. Acá, fíjense, tengo esta fuerza de rozamiento que, pues, es paralelo al eje X, por lo tanto, pues, actúa a lo largo del eje X. Acá tengo la fuerza P. Bueno, en este caso, pues, es una fuerza inclinada. Entonces, ¿qué es lo que siempre realizamos cuando nosotros, pues, tenemos una fuerza inclinada respecto al eje X o respecto al eje Y? Lo que se hace es descomponer, ¿no? Entonces, vamos a descomponer acá. Simplemente es con una componente horizontal y otra componente vertical, ¿no? Entonces, de esa forma se descompone a lo largo, pues, de los ejes, ¿no? Tanto, existe una componente en el eje X y otra componente en el eje Y. Entonces, fíjense, esta componente, pues, está a lo largo del eje X. Entonces, tiene que entrar acá, ¿no? Dice sumatoria de fuerzas. Entonces, esta fuerza, pues, tiene que entrar. Descomponiendo esta fuerza, pues llegaría a ser, esto también ya lo hemos explicado en clases, ¿no? No sería repasar desde cero. Entonces, esta componente va a ser P por el coseno de 30 grados. Eso, pues, les hemos ayudado a determinar en clases, les hemos enseñado. Entonces, está entrando acá, ¿no? Está entrando, es lo mismo. Entra con signo positivo, ¿por qué? Porque tiene el mismo sentido en este caso, esta fuerza, que lo que nosotros hemos considerado, ¿no? Acá está, fíjense. Las flechitas ambas están apuntando hacia la derecha, por eso es que entra con signo positivo. Listo, ¿hay otra fuerza que estaría actuando a lo largo del eje X? Sí, esta fuerza de rozamiento. Pero esta fuerza de rozamiento está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto tiene que entrar con signo negativo, ¿no? Entonces es mu, pues, por la fuerza, por la normal, ¿no? Esa fuerza de rozamiento. No existe otra fuerza que estaría actuando, pues, a lo largo del eje X, por lo tanto directamente igualamos a la masa por la aceleración, ¿no? Simplemente, pues, nosotros obedecemos
a la ecuación, ¿no? A la fórmula, ¿ya? Bueno, y si nosotros analizamos acá, la fuerza P, pues lo tengo como dato. Coseno de 30 grados, pues es un valor, ¿no? El coeficiente de rozamiento mu, pues lo tenemos. La normal no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Entonces sería como una incógnita la normal. La masa lo tenemos. La aceleración tampoco no lo tenemos. Entonces acá yo tengo dos incógnitas y una ecuación. El sistema pues no puede resolverse. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que tener las mismas ecuaciones y las mismas incógnitas para que pueda resolverse, ¿no? El sistema de ecuaciones. En este caso, pues no se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? Vamos a realizar en este caso sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. O sea, ahora pues a lo largo del eje Y, ya no a lo largo del eje X. Entonces acá está la fórmula, ¿no? Dice sumatoria de fuerzas eh, a lo largo del eje Y igualamos a cero. Ahora bien, se preguntarán ustedes, pues, ¿por qué estamos igualando a cero? Habíamos mencionado que el bloque se mueve a lo largo del eje X, ¿no? Simplemente se mueve a lo largo del eje X y no así, pues, no se mueve a lo largo del eje Y, ¿no? O sea, este bloque no sube ni baja, ¿no? Por lo tanto, pues no existe velocidad a lo largo del eje Y, tampoco aceleración. Si no existe velocidad, pues menos aceleración, ¿no? Entonces, por eso es que se considera igual a cero, o pues igual a cero, ¿no? No existe movimiento, ¿ya? Simplemente el bloque pues se desplaza a lo largo del eje X. Por eso es que acá consideramos masa por aceleración. Y en este otro caso, pues no, ¿no? Ya, entonces, igual. Esto pues estamos asumiendo hacia abajo. Como es igual a cero, no afectaría. Podrían asumirse hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando a lo largo del eje Y? Fíjense, acá el peso pues está actuando a lo largo del eje Y, ¿no? Es una fuerza vertical, pues por lo tanto pues está actuando a lo largo del eje Y. Eh, Está apuntando hacia abajo y, y nosotros lo que hemos considerado, la dirección que hemos considerado, el sentido que hemos considerado, también está apuntando hacia abajo, por lo tanto entraría con signo positivo. Acá la normal está actuando a lo largo del eje Y, pero está apuntando o tiene sentido hacia arriba. Esto tiene sentido hacia abajo, como son contrarios, pues con signo negativo. Aquí, esta fuerza es una fuerza inclinada, ¿no? Habíamos dicho que se tiene que descomponer. Entonces, esta componente está actuando a lo largo del eje Y, pero está apuntando hacia arriba, por lo tanto entra con signo negativo. Esto, el sentido que nosotros nos hemos asumido, está apuntando hacia abajo, ¿no? Como son sentidos contrarios, pues con signo negativo. Ahora bien, esta componente llegaría a ser P por el seno de 30 grados, ¿no? Eso también los hemos enseñado. Bueno, acá tenemos esa fuerza. O igualamos a cero porque ya no existen más fuerzas que estarían actuando a lo largo del eje. De esta ecuación yo voy a despejar lo que sería la normal, ¿no? Para despejar, pues, o despejando me queda de esta forma. Eh, y como siguiente paso reemplazo n en la ecuación 1. O sea, una vez despejada lo reemplazo esto acá, ¿no? Entonces me queda de esta forma, reemplazando, ¿no? Listo, y si analizamos esta ecuación, pues el P yo conozco, coseno conozco, mu conozco, la masa conozco, la gravedad conozco, P conozco, seno conozco, la masa conozco. Acá en esta ecuación simplemente tengo una incógnita que sería la aceleración, por lo tanto, pues se puede resolver el sistema, ¿no? Despejando acá la aceleración, simplemente la masa tendría que pasar a dividir a todo este miembro, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Entonces, como siguiente paso, hemos reemplazado simplemente valores, ¿no? P dice que valía 400, estoy reemplazando acá por el coseno de 30 menos mu vale 0,3, pues acá estoy reemplazando, la masa vale 50, la gravedad siempre es una constante que vale pues 9,81 menos P que es 400 por el seno de 30 y todo esto dividido entre la masa que vale 50. Introduciendo esto a la calculadora pues me da un valor de 5,185 metros sobre segundo. La aceleración pues tiene estas unidades, ¿no? Metros sobre segundo al cuadrado.
En el problema no nos han pedido, ¿no? Lo que sería la aceleración, nos han pedido pues la velocidad final, ¿no ve? La velocidad en este instante, cuando pasan pues 3 segundos. Entonces, para ello ya aplicamos lo que sería cinemática. Entonces decimos acá, ¿no? Por cinemática. Bueno, entonces estas son las ecuaciones para cinemática. Entonces ustedes tendrían que llevarse a su examen pues las formulitas, ¿no? Se podría aplicar pues, o mejor dicho, aplicamos estas fórmulas o estas fórmulas en función a lo que se tiene, ¿no? En este caso, por decir, yo no tengo la distancia, o sea, esta distancia, ¿no? Esta distancia no tengo. Esa es la distancia. Ese, pues, es la distancia entre el punto de inicio y en el punto final, ¿no? Entre esos dos puntos, pero no tengo, ¿no? Entonces no podría aplicar yo esta fórmula. Esta otra ecuación está igual, ¿no? En función a desplazamientos, ¿no? En función a esa distancia, pero tampoco no tengo. Entonces, lo más factible sería utilizar esta ecuación. Es de esta forma lo que se debe realizar el análisis. Y está acá, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Bueno, lo que nos piden es la velocidad final. Ya habíamos mencionado eso, ¿no? En este punto es el estado inicial, donde tendría que estar la velocidad inicial, y este, pues, es el punto final, donde estaría la velocidad final. Bueno, acá, pues, la velocidad inicial es cero, debido al enunciado, es a partir del reposo, ¿no? Habíamos ya analizado esa parte, más o menos, esta es la fórmula, ¿no? Acá consideramos en este caso el signo positivo. ¿Por qué? Porque uno, pues porque la aceleración es positiva, ¿no? Es decir, pues desde una velocidad inicial, pues estamos incrementando la velocidad, ¿no? Por eso está aumentando la velocidad. Por eso es que es positivo, ¿no? Si en otro ejercicio te puede decir reduce la velocidad, entonces consideramos el signo negativo, ¿ya? Entonces en este caso positivo nomás, tenemos el tiempo, la aceleración ya hemos calculado, simplemente reemplazamos y obtenemos acá la velocidad final. Bueno, este sería un ejercicio no tan complejo, ¿no? Entonces yo creo que se va a entender, no está tan difícil, simplemente es representar bien, ¿no? Nuestro esquema y aplicar las fórmulas. Bueno, pasaremos a un ejercicio 2. Este ejercicio 2 está planteado en su práctica. Bueno, dice de la siguiente forma, ¿no? En la figura se muestra una masa M1 que está acá, dice que es igual a 4 kilogramos, que descansa sobre un plano, es acá, ¿ya? Un plano liso inclinado 30 grados respecto a la horizontal. Acá está ese ángulo, ¿no? Este es el plano inclinado, ¿no? Respecto al horizontal 30 grados, entonces respecto a la horizontal. Una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento o sin peso y carente de rozamiento, ¿no? Entonces, esta es la polea. Ya no tiene peso, tampoco no existe rozamiento, ¿no? Ya, y une esta masa a otra masa 2M2 de 8 kilogramos que tiende a descender cuando se deja en libertad, o sea, va a descender, ¿no? Va a bajar. ¿Cuál es la velocidad de la masa 2? O sea, ¿cuál es la velocidad de esta masa 2? En 3 segundos después de dejarla en libertad, ¿no? Bueno, básicamente este ejercicio es similar al anterior ejercicio, simplemente acá tenemos, o lo que cambia es que acá tenemos un plano inclinado, ¿no? Tal vez ahí pues se complica un poquito más, ¿no? Además de eso, pues tenemos acá dos masitas, ¿no? Listo, entonces, pues primero pues obtenemos los datos, ¿no? El análisis yo creo que ya no está tan complejo, vamos a ir directamente a la solución. Fíjense, acá pues represento yo las masas, ¿no? O realizo un diagrama de cuerpo libre. Acá diagrama de cuerpo libre 1, este diagrama de cuerpo libre 2 tenía que ser, me he equivocado. Listo, entonces, como habíamos mencionado anteriormente, primeramente, pues representamos los ejes cartesianos o las coordenadas. En este caso, este eje, a ver, cochito.
este eje sería mi eje X, ¿no? ¿Por qué mi eje X? Pues porque el bloque en este caso se mueve en esa dirección, ¿no? O sea, a lo largo de ese plano, ¿no? Se desplaza a lo largo de ese plano. Y el eje Y, pues perpendicular al eje X, ¿no? Generalmente se representa de esa forma. Ahora bien, acá vamos a representar, ya, analizaremos primero esto, ¿no? A ver, tal vez una pequeña explicación. Acá pues tenemos la masa 1, la masa 2 y están conectadas mediante un cable o mediante una cuerda. ¿Qué es lo que dice por acá? A ver, cuerda, ¿no? Entonces acá pues mediante una cuerda. Si esto baja, esto sube, ¿no? O si esto bajaría, esto subiría. Siempre, bueno, están conectados, ¿no? De tal manera que pues el movimiento de este también afecta a este, ¿no? ¿Qué más? Dice algo muy importante acá, ¿no? La masa 1 está en contacto con la superficie, pero dice que es liso, por lo tanto no existe fuerza de rozamiento en este punto, ¿ya? Como en este caso, no existía rozamiento acá, pero en este caso, como te dice liso, pues no existe. Y la masa 2 pues no está en contacto con ninguna superficie, es obvio que no va a existir ninguna fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso sería, ¿no? A ver, analizaremos entonces. Acá yo estoy representando a la masa 1 en el diagrama de cuerpo libre 1. Primer paso, pues representamos lo que sería eh, las coordenadas, ¿no ve? Los ejes cartesianos. Eje X, pues siempre va en la misma dirección que el movimiento, ¿no? Que el movimiento del bloque. Listo. Como siguiente paso, representamos las fuerzas que estarían actuando sobre este bloque, ¿no? Entonces, primero, pues siempre el peso, ¿no? Fíjense acá, compañeros, el peso pues siempre tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, eso nunca cambia, ¿no? Fíjense, acá está, ¿no? Dirección vertical y su sentido, o la flechita apuntando hacia abajo, ¿ya? ¿Qué es lo que más tenemos? ¿Qué más tenemos, mejor dicho? Acá el bloque 1 está en contacto con una superficie, ¿no? Por lo tanto, pues existe una normal. ¿Ya? Eso es diferente, ¿no ve? Que la fuerza de rozamiento. No existe fuerza de rozamiento, ¿por qué? Porque te dice que la superficie es lisa. Listo, entonces, pero la normal, pues existe, ¿no? Porque aquí, pues existe un contacto, ¿no? Ahora bien, ¿qué más? Acá tenemos una cuerda. Siempre que exista una cuerda, pues existe una tensión. Entonces estoy representando acá la tensión, ¿no? Esta es la tensión. Listo, hemos representado pues de esta forma un diagrama de cuerpo libre para la masa 1. Pero acá tenemos un ángulo de 30 grados. Ese ángulo siempre se va a reflejar en este caso pues entre el eje Y y pues el peso, ¿no? Entre la fuerza del peso y el eje Y. Ahí se va a representar, ¿no? Eso siempre, ¿no? Siempre cumple, ¿ya? Listo. Entonces, nosotros vamos a analizar, bueno, tal vez podríamos analizar esto, ¿no? Antes de analizar numéricamente. Eh, Analizaremos la masa 2. Primero, pues representamos en este caso las coordenadas. Bueno, acá tal vez una alteración. Bueno, acá estamos representando al eje Y o el movimiento de este bloque pues sería baja o sube, ¿no? O sea, sería de esta forma, vertical. Habíamos representado al eje Y en esa dirección, ¿no? Y a lo largo del eje X no existe movimiento, simplemente a lo largo del eje Y. Tal vez hubiese sido mejor representar acá el eje X también, ¿no? Bueno, no se tiene que complicar tanto. Bueno, entonces analizaremos acá a la masa 1. Aplicando en este caso la segunda ley de Newton, que nos indica sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a la masa 1 por la aceleración. Vamos por partes. La flechita en este caso está apuntando en esta dirección, ¿no? En la dirección que se mueve el bloque. Entonces, eso pues tiene que cumplirse, ¿no? En esa dirección se está moviendo. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa 1, ¿por qué? Porque estamos analizando en este caso el bloque 1 por la aceleración. Algo muy importante tal vez que podamos mencionar, como en este ejercicio existe simplemente una cuerda y están conectados pues ambas masas a la misma cuerda, entonces la aceleración pues es la misma.
tanto para la masa 1 como para la masa 2. Bueno, aplicaremos la fórmula. Voy a recordar también un poco esto antes de aplicar. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque existe movimiento a lo largo del eje X, ¿no ve? Por eso es que existe este término. Entonces decimos, ¿qué fuerzas están actuando a lo largo de este eje X? La tensión, fíjense, está pues a lo largo de ese eje. ¿Qué más? Bueno, en este caso el peso, ¿no? Pero el peso así como está ahorita no estaría en ningún eje, ¿no? Pero es una fuerza inclinada, por lo tanto, pues hay que descomponer. Entonces, descomponiendo sería de esta forma, una componente en esta dirección y otra componente acá, ¿no? Esta componente es paralela al eje X, por lo tanto, pues está actuando a lo largo del eje X. Y tiene sentido contraria, pues, al sentido que nosotros hemos asumido, por lo tanto, pues tiene que entrar con signo negativo. Y está acá, ¿no? Entonces, esta componente, pues descomponiendo, llegaría a ser el peso por el seno del ángulo, ¿no? Seno de 30. Entonces, está acá. Igual a la masa, como no existe ya fuerzas, pues que están actuando a lo largo del eje X, pues igualamos a este término, o a este miembro, masa 1 por aceleración. Y tenemos la ecuación 1. Ahora bien, analizamos lo que sería antecitos, tal vez se podría haber analizado a lo largo del eje X, ¿no ve? Sumatoria de fuerzas y a lo largo del eje X igual a 0, pero en este caso no es necesario. Lo que nos generaría esa ecuación, pues serían más incógnitas. ¿Ya? Esto con práctica, ¿no? Se obtiene, digamos, si es necesario o no es necesario. Bueno, pasaremos al diagrama de cuerpo libre 2 a lo largo del eje Y ahora va a ser, ¿no? Sumatoria de fuerzas, pues a lo largo del eje Y. ¿Por qué? ¿Por qué estamos realizando sumatoria de fuerzas a lo largo del eje? Acá me he olvidado, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a la masa 2 tendría que ser así, ¿no? A ver, se los voy a representar por acá. Sí, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a la masa en 2 por aceleración. Y esto hacia abajo. Y ahora sí. Hacia abajo, ¿por qué? Porque el movimiento de este bloque, pues, tiene sentido hacia abajo. Se está moviendo hacia abajo, ya en otras palabras. Igual a la masa 2. ¿Por qué la masa 2? Porque estamos analizando el bloque 2 por la aceleración. La aceleración, pues, son iguales, ¿no? Para la masa 1, para la masa 2. Listo. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando a lo largo de ese eje? El peso, ¿no? Tiene el mismo sentido que el sentido que nosotros nos hemos asumido, por lo tanto, con signo positivo. La tensión también está actuando en la misma dirección, por lo tanto, pues esta tensión, bueno, tiene sentido contrario, ¿no? A lo que nosotros hemos asumido, por lo tanto, pues entra acá con signo negativo. No habiendo más fuerzas que estarían actuando en este eje, pues igualamos, ¿no? A la masa 2 por la aceleración. De acá puedo despejar lo que sería la tensión, y estoy despejando, ¿no? Lo único que hemos hecho es despejar. Entonces nos queda esto. Además que el peso, pues es la masa por la gravedad. Entonces directamente esto yo lo estoy representando ahí, ¿no? El siguiente paso que hemos realizado es la tensión reemplazar acá, ¿no? En ecuación 1. Entonces todito esto, pues se ha reemplazado acá. Eso es, ¿no? La tensión. Menos el peso, pues es la masa 1 por la gravedad. Acá está, por el seno de 30 grados, igual a la masa 1 por la aceleración. Listo, entonces, si nosotros analizamos esta ecuación, pues tenemos una sola incógnita, que sería la aceleración. Después, todo lo demás, pues se conoce, ¿no? Bueno, de acá despejando la aceleración, pues me va a quedar esto. Reemplazando valores, voy a obtener este valor, ¿no? Simplemente reemplazar valores. Masa 1, pues vale, acá está, masa 2 vale 8 kilogramos, la gravedad siempre es constante, 9,81, la masa 2, pues 4 kilogramos y así, ¿no? Entonces, reemplazando a la calculadora o introduciendo esos valores a la calculadora, pues me va a dar este valor. Pero no nos han pedido a nosotros la aceleración, lo que nos piden es la velocidad.
Para ello, pues vamos a aplicar lo que sería cinemática. Esta fórmula, pues sacamos del formulario, ¿no ve? En función a lo que se tiene. Entonces, la velocidad final es lo que me están pidiendo. La velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Por el enunciado. Fíjense, acá después de dejarla en libertad, ¿no? O sea, no te está dando una velocidad inicial, te está diciendo, lo dejas ahí y pues esto va a empezar a desplazarse, ¿no? Listo, reemplazando la aceleración, reemplazamos acá. El tiempo es dato y tenemos una velocidad final de 14,7 metros sobre segundo. Bueno, eso sería, ¿no? Un ejercicio 2. Pasaremos a un ejercicio 3. Este ejercicio es un ejercicio del anterior semestre planteado por el ingeniero. Entonces, de esta forma, ¿no? Lo está planteado el anterior semestre el ingeniero. Por lo tanto, sería bueno nomás repasarlo. Puede que, pues, proponga algo similar, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Bueno, el enunciado, pues lo envío al grupo, ¿no? Dos bloques, uno sobre una superficie horizontal. Directamente vamos a ir analizando, ya no lo voy a leer el enunciado. Entonces dice, ¿no? Dos bloques. Acá está el bloque 1, bloque 2. Uno sobre una superficie horizontal. Esta sería la superficie horizontal. Este bloque está sobre la superficie horizontal, ¿no ve? Y otro sobre una superficie inclinada. Acá está, ¿no? La superficie inclinada. Este bloque está sobre la superficie inclinada. Están unidos mediante una cuerda. Esta llegaría a ser la cuerda. Están unidos, ¿no? Si están unidos por una cuerda ambos bloques, obviamente que la aceleración pues es la misma para los dos bloques. Eso no se tiene que olvidar. Como se indica en la figura, los coeficientes de roce cinético entre las superficies y los bloques son, entonces acá está, ¿no? Por decir acá, pues existe un coeficiente de rozamiento, acá otro coeficiente de rozamiento, y acá está, ¿no? Como valores respectivamente. Calcular la magnitud de la fuerza que se necesita para mover el bloque 2. Entonces, hay que determinar esta fuerza, ¿no? Es obvio, digamos, si movemos el bloque 2, pues el bloque 1 también se va a mover, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está pidiendo es determinar esa fuerza. Hacia la derecha, incluso, ¿no? Hacia este lado, esa es la derecha. Con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado, en este caso ya te están dando lo que sería la aceleración. Y las masas también son datos conocidos. Acá tenemos el ángulo, 30 grados. Bueno, como primer paso, pues siempre realizamos en este caso diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a representar a la masa 1 en un diagrama de cuerpo libre. Primeramente representamos pues las coordenadas, ¿no ven? Eje X y eje Y. En este caso el eje X pues generalmente siempre está en la misma dirección que el movimiento. Este bloque M1 pues se mueve en esta dirección, ¿no ve? Así, de esa forma. Puede subir o bajar. En este caso va a subir, ¿no? Ya que te está diciendo que se mueve hacia la derecha. Entonces, como segundo paso, pues representamos las fuerzas que estarían actuando sobre ese bloque. El peso, pues siempre actúa, ¿no? El peso, pues tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos una normal acá, porque este cuerpo está en contacto con la superficie. La normal es perpendicular siempre a la superficie, ¿no? Acá está. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Hay rozamiento? Claro que sí, hay rozamiento, por lo tanto, pues representamos esa fuerza de rozamiento, que sería el producto del coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Por esta normal. Y este coeficiente o esta fuerza, pues tiene sentido contrario al movimiento. El movimiento sería en esa dirección para este bloque. Entonces, la fuerza de rozamiento siempre pues tiene sentido contrario al movimiento, como estamos representando acá. Acá existe una cuerda, por lo tanto va a existir una tensión, ¿no? Habíamos mencionado que este ángulo pues se refleja entre el peso y el eje Y, ¿no? Entonces siempre va a ir ahí. Listo, si nosotros analizamos la masa 2, pues igual, ¿no? Primeramente, pues representamos los ejes cartesianos. El eje X siempre va a ir en la misma dirección o va a tener la misma dirección que el movimiento, ¿no ve? ¿Qué fuerzas actúan ahora sobre esta masa 2? El peso. El peso, pues siempre de esa forma, ¿no? Ahora tenemos una cuerda, pues existe una tensión. Este bloque está en contacto con la superficie, existe una normal. Nos indican que existe rozamiento, pues por lo tanto, eh,
hay que representar esa fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. El bloque se mueve en ese sentido y la fuerza de rozamiento tiene que tener ese sentido, contraria, ¿no? Fíjense, las flechitas pues tienen sentidos contrarios, ¿no? De esa forma se tendría que representar pues las fuerzas, ¿no? Ahora bien, si nosotros analizamos el diagrama de cuerpo libre, siempre analizamos por separado, ¿no? Si tenemos tres masas, pues analizamos a las tres masas por separado, ¿ya? Entonces acá vamos a analizar, pues, a la masa 1, ¿no? Entonces decimos, de diagrama de cuerpo libre 1, sumatoria de fuerzas, aplicamos la segunda ley de Newton, ¿no ve? Y esta flechita es muy importante, ¿no ve? Tiene que tener el mismo sentido que el movimiento. Este bloque pues se mueve en ese sentido, ¿no? Entonces pues estamos considerando eso. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a masa 1 por aceleración. ¿Por qué masa 1? Pues porque estamos analizando la masa 1. Aceleración habíamos indicado que va a ser la misma tanto para la masa 1 como la masa 2. ¿Por qué? Porque están conectados simplemente por una cuerda. Listo, entonces analizamos, ¿no? ¿Qué fuerzas existen a lo largo del eje X? Primeramente tenemos la tensión, es paralela al eje X, por lo tanto, pues incluso pues tiene el mismo sentido que el sentido que nosotros hemos considerado, por lo tanto es signo positivo. Ahora bien, ¿qué más tenemos? El peso en realidad acá eh, no estaría no estaría a lo largo del eje X, a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Y. Es una fuerza pues que se tiene que descomponer. Entonces descomponemos acá una componente y acá otra componente. Una componente a lo largo del eje X y otra componente a lo largo del eje Y. Esta componente, obvio, pues que está actuando a lo largo del eje X. Además que tiene sentido contrario a lo que nosotros nos hemos asumido, por lo tanto entra con signo negativo. Entonces el peso 1 por el seno de 30 grados, descomponiendo, ¿no ve? ¿Qué más? La fuerza de rozamiento está actuando pues a lo largo del eje X, pero con signo contrario, por lo tanto entra con signo negativo. No habiendo más fuerzas que estarían actuando a lo largo del eje X, pues igualamos a este término. Listo, tenemos una ecuación 1. Ahora sí, va a ser importante realizar también sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Por qué? Porque existe una fuerza de rozamiento, ¿no? Bueno, acá estamos realizando a lo largo del eje Y. En este caso es cero. ¿Por qué? Porque el bloque pues no tiene movimiento a lo largo del eje Y. Es decir, no realiza esto, ¿no? En otro instante no va a estar, digamos, en esa posición. Por eso es que es cero, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando a lo largo del eje Y? La normal. Y tiene el mismo sentido que nosotros hemos asumido. Por lo tanto, entra con signo positivo. Menos el peso, ¿no ve? La otra componente. Y este componente pues está actuando en sentido contrario a lo que nosotros nos hemos asumido. Por lo tanto, entra con signo negativo. Y no habiendo más fuerzas que estarían actuando a lo largo del eje Y, pues igualamos a cero. De acá vamos a despejar la normal, simplemente la normal 1. Y esa normal 1 lo voy a representar ahí, ¿ya? Entonces nos queda de esta forma una ecuación 1', ¿no? Eso es lo que se ha realizado. Ahora pasaremos al diagrama de cuerpo libre 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Igual, ¿no? Aplicamos lo que sería la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque a lo largo de este eje X, pues el bloque se mueve, ¿no? Tiene movimiento. Es decir, en un instante final el bloque estaría por ahí, ¿no? Bueno, por eso es que existe esto. Y M2, pues porque estamos analizando la masa 2. Y el sentido, pues, tiene sentido, o el bloque se mueve hacia la derecha. Por eso está apuntando la flechita hacia la derecha. ¿Qué fuerzas están actuando a lo largo de ese eje? Esta fuerza F, y tiene el mismo sentido que el sentido que nos hemos asumido. Entonces, pues entra con signo positivo. Menos la tensión, menos la fuerza de rozamiento por la normal, igual a la masa por la aceleración, ¿no ve? Eso bastante ya lo hemos explicado, por lo tanto lo voy a desarrollar de manera rápida. Bueno, ahora pues analizamos las fuerzas a lo largo del eje Y. Entonces decimos, ¿no? Sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Por qué?
porque el bloque pues en ningún momento pues se mueve a lo largo del eje Y, ¿no? Es decir, en otra posición o en otro instante pues el bloque no se encontraría de esa forma. Simplemente se desplaza a lo largo del eje X. Listo. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando a lo largo del eje Y? La normal en 2 y tiene el mismo sentido a lo que nosotros nos hemos asumido, por lo tanto entra con signo positivo, menos el peso, ¿no? Y acá está el peso. ¿Por qué menos? Pues porque tiene sentido contrario al sentido que nosotros hemos asumido. Listo, tenemos una ecuación 4, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar la normal acá. Y pues me queda esta ecuación, que sería 2'. Entonces, resolviendo las ecuaciones 1 y 2', pues tendría que determinar la fuerza, ¿no? Que es la que nos están pidiendo. Pero se los voy a detallar un poco. De esta ecuación lo que se ha realizado es despejar la tensión. Y esa tensión está despejada. Fíjense acá, la tensión está despejada. Se ha reemplazado acá, en esta ecuación. A ver, no. En esta ecuación. Acá se ha reemplazado, ¿ya? En la ecuación 1' está acá, ¿no? Entonces nos ha quedado esta ecuación larga. Y de esa ecuación, pues simplemente reemplazar valorcitos y nos va a salir esta. Y de esa forma se tendría que resolver, ¿no? En este caso no era necesario ni siquiera aplicar lo que sería cinemática, directamente dinámica, ¿no? Bueno, entonces eso sería en cuanto a dinámica. Sería bueno que lo repasen. No creo que podrían, no creo que el INGE podría em, poner más o ejercicios más complejos en su examen. Yo creo que podría ser algo similar a estos ejercicios, ¿no? Además, pues este es un ejercicio de él, entonces sería bueno que lo repasen, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta clase.